Hola, muy buenas tardes. Nuevamente estamos dando la bienvenida a este nuevo episodio de 7001. Es un gusto, un placer enorme poder compartir este tiempo con una excelente amiga, una excelente hermana, que pues lo hemos conocido hace poco, pero tenemos la dicha de poder conocer esta parte tan interesante de su vida que tiene mucha relación con lo que es la vivencia de la palabra. El formato de 7001 siempre está creado como en esta conversación informal, en esta conversación que tiene que ver con pues muchas cosas ordinarias, pero que están relacionadas mucho con lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, y a partir de ahí crear la reflexión. Bueno, pues te doy la bienvenida, Fer. Espero que te sientas muy cómoda, que te sientas muy bien en este espacio, en este foro. Y pues quiero darte espacio para que igual te presentes, nos des un poco de tu trasfondo y así comenzamos esta charla. Claro, pues muchas gracias por la invitación. Pues mi nombre es Fernanda Petris. Soy originaria pues de Zacatlán, ¿no? Pero viví una gran parte de mi vida en Estados Unidos. He sido muy nómada. Viajo mucho, viajaba mucho con mis papás, ¿no? Luego regresamos a Zacatlán y pues aquí he estado pues gran parte de mi tiempo, ¿no? Claro. Estudié lenguas modernas en Puebla y siento que eso me abrió mucho camino para comprender también a la gente de alguna forma. Creo que los idiomas me apoyaron también para comprender esta parte de cómo la gente es diferente dependiendo su cultura y su idioma. Claro. Y eso pues yo antes de el tiempo, digamos, de no sé, hace como 2 años, fue que me empecé con una convivencia con el Señor más íntima, porque bueno, me enamoré, me casé, mi esposo es cristiano y pues él me presentó al Señor. De alguna manera tuve mi proceso con el Señor, porque en realidad no supe cómo llevar las cosas. Yo antes era católica, empecé a pues esta convivencia con el Señor y la verdad es que cada día aprendo algo nuevo, cada día es algo interesante, pero siento que el Señor siempre había estado conmigo de una u otra forma. Claro. Siempre me mostró con pequeños milagros, grandes, siempre lo sentí muy presente, a pesar de que en mi vida tuve cosas muy complicadas. También pensamientos suicidas, hubo cosas muy, muy fuertes, hasta que bueno, ya conocí a mi esposo y él me mostró al Señor de una manera muy diferente a como yo lo conocía. Pero bueno, también fue un proceso, me costó trabajo aceptar esta parte. Yo no era tan católica, sin embargo sí, creo que sí me costó trabajo. Fue un proceso como de unos 6 meses para que yo completamente aceptara al Señor, a partir de que lo empecé a conocer. Después de eso, pues cada día aprendo algo nuevo, cada día mejoro, quiero pensar, y pues siempre mi esposo me ha estado apoyando en ese sentido. Claro. Interesante la manera en cómo relatas tu experiencia de conocer más de cerca a Dios. Tú mencionas que tenías como trasfondo una creencia, la católica, que en cierta manera pues la respetamos. Yo te comento esto porque compartimos como un tronco común. Eso es importante decirlo. En lo personal no me espanta hablar de esto porque en alguna ocasión pude estar en algún país extranjero en donde el ambiente era totalmente budista, si no mal me acuerdo, y cuando encontrábamos personas que tenían este trasfondo católico sentíamos como que estábamos entre la misma familia. Sin embargo, este tema en México pues es como un tema mucho más pronunciado. Aquí decimos, es que yo era católica y él es cristiano evangélico y así. Hay como una división abismal, profunda, ¿no? Pero en este sentido, mi pregunta sería, ¿cómo te has sentido en esa transición, ¿no? Porque me imagino que cuando tú dices, pues yo era católica, pero no era tan católica, pero al migrar a conocer al Señor,
más como en una manera relacional, más como en una manera más personal. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿O cómo nació ese proceso? Porque me imagino, como bien tú lo has dicho, hay un proceso detrás de esos pasos que tú diste hasta el momento en donde tú dices, bueno, pues ahorita yo siento que he conocido al Señor, y veo también en tu semblante que pues realmente así es. O sea, lo dices con convicción, no es porque a lo mejor te lo hayan enseñado tus padres, has hecho algo por convicción propia, ¿no? Claro, bueno, yo siempre he sentido como una cercanía a Dios, siempre la había sentido. Nunca fue como que me rigiera por una religión en específico, claro, ni católica, ni nada. Yo, de hecho, pues era niña, pues no sabía que existían otras religiones. Sí, pero en la que crecemos sabemos que es la única, ¿no? Ajá, sí, sí, me pasaba muy común que pues me fui enterando. Yo creo que yo conocí así como el cristianismo o saber que había otras religiones, pues yo creo que hasta los 13, 14 años. O sea, no, en realidad yo antes desconocía que hubiera tantas religiones y pues tan parecidas de alguna manera. Sí, claro. Y yo recuerdo que mi primer acercamiento con el Señor fue pues cuando era una niña como de 9 años. Yo estaba necesitada de compañía, digamos, un hermano, una hermana. Uh-huh. Y pues no, era hija única, etcétera, y pues yo, de verdad, yo no lo concebí como que quiero pedirle algo a Dios o algo por el estilo. Simplemente pensé que Él me iba a escuchar. O sea, no sé qué pasaba en mi mente de niña, que yo supe que si yo le decía a Dios que lo que quería y si me lo pudiera dar, digo, no le dije, ya ahorita o no, así. No, simplemente pues era en la noche y le dije, es que me siento sola, quisiera un hermano, una hermana para jugar con él, no sé, cositas así. O sea, yo pues ya era muy grande y yo pensaba que iba a crecer rápido, pero no. Pero aún en la inocencia de la infancia, ¿no? Sí, así es. Eso fue lo más curioso, que pues sí me hizo caso, porque al otro día, curiosamente, mi mamá me dijo que estaba embarazada. ¿Al otro día? Al otro día, no sé si, obviamente, a lo mejor ya tenía tiempo embarazada, no me había querido decir, no sé, a lo mejor pensó que me lo iba a tomar a mal, no sé. De hecho, nunca he hablado con mi mamá de ese aspecto. Pero sí, yo me sorprendí y a la vez como que no, como que dije, sí me escuchó, pero a la vez dije, no, pues sí, no, pues yo le pedí y pues sí, siempre dicen que si los pedimos, pues no lo da. Y pues como que fue mi primer acercamiento, porque pues ya mi hermana ahí estaba, no crecía muy rápido, pero bueno, ya que le vamos a hacer. Pero bueno, me la pasaba jugando y todo. Después de eso, mi vida pues fue normal, yo siempre pues no era como que rezara o que le pidiera a Dios diario, o sea, nada más era saber que ahí estaba Dios. Claro. Después recuerdo que la primera vez que supe que existían otras religiones de cristianismo y demás, fue con una chica que jamás la he vuelto a ver, no sé quién sea, la verdad, es muy curioso porque me la topé en un viaje y me dijo, es que ¿por qué ustedes los católicos tienen imágenes y no sé qué? Y yo, pues, ¿qué tiene, no? No entiendo. O sea, yo, pues, no sé, no entendía yo por qué me hablaba así o qué onda. Yo me acuerdo que llegué con mi abuela, que siento yo que es la que más católica de mi familia es, y le pregunté y se enojó, me dijo, pues, le hubieras dicho esto y no sé qué. Siempre en las familias hay una matriarca, ¿no? Sí, pero yo, pues, no entendía muy bien y ahí fue donde supe, es que hay otras religiones, hay otras cosas. Luego, pues tuve amigos que eran cristianos, me hablaban de Dios, pero no lo entendía a profundidad. Yo recuerdo que siempre mi convivencia con el Señor era así, o sea, yo sí iba a misa, íbamos en Estados Unidos, íbamos cada domingo, mis papás como que les gustaba ahí la iglesia. Y de regreso quise retomarlo con mi abuela porque ella tocaba el piano en la iglesia. Y yo iba y me gustaba cantar, me gustaba así como que estar así como... sentía yo como que estaba yo haciendo algo bueno, pero nunca sentí como una presencia fuerte.
después dejé de ir, como que dije, no, pues no, me enteré de cosas que pasaban y no me gustaban esas cosas y yo dije, no, pues creo que no es lo mío, ¿no? Pero cuando conocí a mi esposo, bueno, en ese tiempo era mi novio, me empezó a hablar de Dios y me empezaba así a meter cositas, ¿no? Como de, ay, pues una una alabanza, por ejemplo. Y yo las escuchaba y decía, ay, no, pues no. Como que eran muy largas o no sé, y como que no, no quiero ver. Y le decía, no, pues que sí, sí la escuché. O a veces sí las escuchaba, pero como que no lo captaba. Claro, claro. Y a veces hablábamos de eso y decía yo, pero es que la Virgen, o no sé, Claro. como que me costaba esa parte. Es que comenzaba como un choque, ¿no? Ahí, de repente yo me imagino, o sea, este choque comienza así, o sea, comienza a haber un forcejeo ahí, y de repente es que voy a dejar muchas cosas, o no entiendo por qué me dices esto, y yo ya creo esto, ya tengo fundamentado, y a lo mejor no es porque sea tan cierto de que ya lo hayas como reflexionado y fundamentado, es como una tradición, mucha gente cree por tradición, claro, por una herencia, ¿no? Porque respetamos a los padres que nos han enseñado algo, y pues qué bien, ¿no? Que podemos mantener eso, pero llega un punto siempre en la historia de cada persona en donde se nos confronta, ¿no? Ahí es el tema en donde vas, ¿no? Sí. Andas como sintiéndote incómoda por una parte y sintiéndote mal porque vas a quedar mal por otra si haces caso, ¿no? Y cuéntanos más. No, sí, y aparte, pues bueno, pues mi familia casi toda es católica. Era un conflicto interno muy, muy fuerte porque, pues, como que mi familia me decía, no, pues ya vas a cambiar, vas a hacer esto y vas a hacer el otro, desde que empecé a salir con mi esposo. Pero pues es que yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué lo ven mal? No entiendo cuál es el problema. O sea, no veía yo realmente ahí el problema. Yo decía, bueno, si en verdad soy católica, pues seré católica, no importa quién me diga, ¿no? Sí, claro. Y yo siempre he sido como una persona que escucha razones. Bueno, quiero pensar, ¿no? Como que si me dices algo razonable y algo que esté bien fundamentado y demás, pues yo trato de escuchar lo más que puedo, ¿no? Claro. Y pues es lo que hacía mi esposo, me daba como razones, o sea, me decía, oye, pues es que, ¿dónde dice en la Biblia eso? ¿Dónde pasa esto? Okay. Y te confrontaba mucho. Y yo no sabía, yo nada más sabía que decía por ahí, no sabía dónde, pero era muy común que me dijera, por ejemplo, ¿y sabías que tuvo la Virgen más hijos? Por ejemplo, eso fue el primer confronto que yo tuve porque yo no sabía nada de eso. Okay. No sé si lo dijeron en la iglesia y a lo mejor yo no escuchaba, sí, pero yo no sabía. De hecho llegué y le dije a mi abuela, le dije, oye, ¿por qué no me habías dicho que la Virgen tuvo hijos y así? O sea, porque no está comprobado y no sé, pero pues está ahí en la Biblia, ¿no? Sí, claro. Y yo ahí fue donde me empecé a desilusionar un poco como del concepto del catolicismo. Sí, sí. Porque sentí que fui engañada, como que no me decían las cosas, o sea, nada más eran las cosas que como base, y de ahí no profundizaban, ¿no? Claro. Y creo que eso fue la razón por la que le empecé a creer también más a mi esposo, porque dije, bueno, él me está fundamentando con raciocinio, me está diciendo esto, no es algo así como nada más por creer, porque claro, aparte lo he sentido a Dios de alguna otra forma, entonces, pues no es posible que no haya razón de ser, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues por eso es que también yo dije, bueno, hay algo aquí extraño, tengo que ver qué onda, qué está pasando. Y sin embargo, bueno, ya teniendo un tiempo con mi esposo, seguíamos como que entre la católica, entre el cristianismo, lo que le digo es que ya pasó un tiempo y fue cuando ya entendí o ya acepté el concepto como tal, pero pues sí dura, o sea, todo nuestro noviazgo fueron 2 años. Okay. Todo ese tiempo duré de que entre católico, cristiano, sí, y de ahí me pasé ya que se supone, bueno, ya lo había entendido, ya lo había, según yo, aceptado, claro, pero no lo acepté realmente hasta 6 meses después, que fue cuando ya sentí la presencia real de Dios. Claro. Yo te conocí en un tiempo en donde, si tú me lo permites, yo te veía con la Biblia en la mano.
y lo leías, pero con un entusiasmo, con una voracidad de conocerlo. O sea, yo cuando te veía, le comentaba a la gente cercana, le digo, ella nos está superando en todo, en el aspecto de estudiar la Biblia, la palabra de Dios. ¿Eso te ayudó en ese proceso? Sí, mucho. Bueno, de hecho, me acuerdo que mi primer Biblia fue una que me regaló mi esposo, fue una así muy, muy sencillita. ¿Lo tienes y todavía? La tengo guardada. Pero digo, para exhibirla en algún momento, ¿no? Sí, la tengo guardada. Okay. Pero me acuerdo que yo antes, nada más una vez me acuerdo haber leído la Biblia y fue el Apocalipsis. Siempre nos íbamos a esa parte, era como lo más novedoso. La conclusión, ¿no? Y la verdad es que no le entendí nada, le entendí así como que más o menos, ¿no? Y yo siempre me ha gustado mucho leer, desde los 7, 8 años que me enseñaron como a que la lectura era algo positivo y todo, que fue en Estados Unidos. Siempre como que mi forma de salirme del mundo, de estar como que conmigo misma, siempre fue la lectura, siempre. Okay. Entonces yo creo que para mí la Biblia fue algo maravilloso porque fue la forma en que me conecté con Dios sin necesidad de estar escuchando videos ni nada, porque yo lo que me conectaba era la lectura. Entonces me acuerdo que pues yo dije, bueno, voy a empezar desde Génesis y me lo dividía. Un rato voy a leer así el Antiguo Testamento y otro rato el Nuevo Testamento. Y así estaba yo. Y me gustó mucho porque le fui entendiendo. O sea, sí leía, me acuerdo del Génesis porque pues todo el mundo te dice, Dios creó los cielos y la tierra. Pero en ese momento como que iba yo leyendo, no es que me fuera checando versículos o estudiando ni nada, simplemente quería como que leer. Y es una etapa como de enamoramiento que tuve, porque sí estaba yo muy emocionada con cada cosa nueva que descubría y me acuerdo que lo comparaba mucho con lo que antes sentía. Y nada que ver, o sea, no era lo mismo, me conecté de una manera muy sobrenatural, siento yo, al momento de irla leyendo. O sea, decía, es que aquí está Dios y esto también es Dios, y de repente había cosas que no entendí, las investigaba y le preguntaba a mi esposo y a todo el mundo que yo veía. Pues decía, ¿por qué dice esto? ¿Y por qué aquello? Y siento que eso, pues sí, o sea, siento que eso me ayudó a comprender más al Señor. Claro, fíjate que alguien ha definido a la palabra de Dios, que no es una sola forma de poder definirlo, créeme. Hay muchas formas de poder describir a la palabra, pero una de esas formas que bien pudiera sonar muy romántico, pero me gusta. La Biblia es una carta de amor hacia la humanidad, pero si dejamos de generalizarlo, es una carta de amor hacia Pedro, es una carta de amor hacia Fer. En este momento cuando tú dices como que surgió una etapa de enamoramiento, y creo que empata perfectamente esta concepción de la Biblia, de la palabra de Dios, como una carta de amor hacia nosotros, para dejarse revelar, ¿no?, en su naturaleza, en cómo es, a través del trato de los diferentes personajes que se narran ahí en la Biblia, a través de los diferentes mandamientos que encontramos. Y no hay mayor cosa o recurso que nosotros podamos tener aquí en el mundo que pueda darnos a conocer a Dios que la palabra. Por ello, se reafirma nuevamente textos como lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este texto nos invita a reflexionar que la palabra es como aquella luz que alumbra nuestro camino en la búsqueda con nuestro Creador, hacia nuestro Creador. Y creo firmemente que tú pasaste ese tramo del tiempo con ese propósito, para conocer al Señor, y la Biblia fue quien te guió a ese conocimiento del Creador, a ese enamoramiento. ¿Por qué? Porque pasaste de la transición de solamente conocer
a un Dios que se adora por las formas, por estructuras litúrgicas, ¿no? Porque casi la mayoría está muy acostumbrado a eso, a adorarlo, a conocerlo en una forma litúrgica, no a sentirlo, no a experimentarlo, no a enamorarse. Y esto es lo que cambia, ¿no? La gran diferencia, si a mí me preguntaran, ¿cuál es la gran diferencia entre un católico y un cristiano evangélico? Bueno, decimos, es un tronco común, todos creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en Jesucristo. Sabemos que existió la Virgen María, sin embargo no la adoramos porque la palabra del Señor es nuestra única regla de fe y práctica y dice a quien debemos de adorar únicamente. Sin embargo, todo lo que dice la Biblia es como una ordenanza para todos, para todos. ¿Y cuál es la diferencia que habría entre un católico y un evangélico? Bueno, yo creo que el evangélico ha tratado en su historia, ha tratado de relacionarse más directamente con el Señor de manera más personal a través de la palabra. Pasando por alto esta etapa litúrgica, que bien lo vamos a reflexionar en esta mesa y en otros foros, que hoy en día también la iglesia evangélica debe replantearse ciertas cosas en cómo está concibiendo la relación con el Señor, porque nuevamente podemos caer en la liturgia, nuevamente podemos caer en las formas, nuevamente podemos caer en muchas otras cosas que históricamente ya han caído los personajes y las personas que nos han antecedido, pero que no han traído buenos resultados, ¿no? En este caso, a mí me entusiasma mucho que nos puedas compartir esto. ¿Por qué? Porque nos recuerdas la manera tan preciosa en la cual Dios se puede manifestar hacia nosotros, ¿no? Dándonos a conocer no solamente su carácter, sino haciéndonos sentir su presencia real en nuestra vida, que de alguna manera basta con una sola vez estar en la presencia de Dios para que puedas saber que realmente vale la pena todo. Ajá. Este es el encuentro que yo lo encierro con una palabra, evangelio. El evangelio se escucha como secta, religión, grupo, no sé, pero evangelio es buenas noticias, significa buenas noticias. ¿Ah? El estar en la presencia de Dios cambia, transforma la vida, y para mí eso es evangelio. ¿Por qué? Porque no solamente te transforma en la manera en cómo ya no dices palabras altisonantes y ya, no es tampoco que nos creamos santos, pero te transforma la mente y que es capaz también incluso de poder vislumbrar como un atisbo de lo que será la eternidad, ¿no? Eso es interesante. Sígueme contando de ese proceso tan hermoso que tuviste de enamorarte del Señor. Y más quiero decirte por qué. Tú tienes un trasfondo que bien lo dijiste al principio, que es muy importante recordarlo en este momento. Tú te has preparado, o sea, tú eres una persona que has conocido la universidad, has conocido todo lo que es el tema de estar como universitaria, este tema también en donde pues mucha gente dice, no, pues es que en la universidad se enseña muchas cosas que no son de Dios y te pueden volver incluso ateo porque pues hay mucha gente que no cree en Dios, cree mucho más en la ciencia, en el materialismo, en lo que se puede palpar, en lo que se puede comprobar. Y esto se puede comprobar a través de la fe. Ajá, se puede caminar a través de la fe. Cuéntanos de esa experiencia. Pues bueno, yo conocí más al Señor ya terminando la universidad. Okay. Pero de lo que recuerdo antes, bueno, ahí fue donde experimenté para a mí un segundo gran milagro, okay. Porque yo hubo un rato en el que me sentía yo muy mal, muy mal, muy triste. Digo que estaba al borde como, pues sí, del suicidio también porque lo pensaba, pero sí, siempre me acordaba de lo que Dios decía de que, bueno, también en el catolicismo te dicen que los suicidas pues no van al cielo y cosas por el estilo. Ajá. Y yo pues siempre eso me dio más miedo, o sea, irme a otro lado que no fuera al cielo, ¿no? Entonces siempre me detenía, pero de verdad siempre estaba yo con esa sensación en esos momentos como de quererme suicidar, de que ya no quería, ya no podía más. Y me acuerdo que en una ocasión estaba yo caminando así como normal, uh-huh. y no me di cuenta
de que me estaba atravesando la calle y que venía un coche. No lo hice consciente en realidad, pero sí, yo creo que en el fondo, como era lo que yo quería, como que dije, no, pues eso no me estoy suicidando, ¿no? Supongo que es como otra cosa. Pero alguien me rescató, o sea, alguien completamente que no sabe del evangelio, nadie, pero me rescató, o sea, me sacó, me dijo, oye, cuidado, y no sé qué. Y yo, ¿qué pasó? Ni siquiera me estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo. Entonces, sentí que fue enviado por Dios, o sea, como que Dios fue el que en realidad me rescató de ese momento. Y ahí fue donde mi depresión se acabó. O sea, no sé cómo pasó, pero se acabó. O sea, una depresión que duró 3 meses. Wow. Estaba yo muy mal, estaba yo muy incómoda con mi vida. Todas las noches era de llorar, era de sentirme mal. Y pues no, en ese tiempo pues no, ni conocí a mi esposo, o sea, faltaba un año para que lo conociera. Entonces, no sabía yo qué hacer, pero sabía que Dios estaba de alguna forma, porque siempre hablaba con Él, a pesar de que no me respondía, por así decirlo, rápido, pero me sentía bien al platicarle mis problemas, porque todo el mundo como que decía, ay, otra vez va a hablar de lo mismo, y otra vez esto. Pero yo pues quería hablarlo, quería sacarlo, quería ver la forma de recuperarme del dolor que sentía. Y pues solo Dios me escuchaba, solo Dios, porque yo me la pasaba hablando y hablando y hablando todas las noches, no dormía casi, me la pasaba siempre diciéndole, es que ¿por qué me pasa esto? Es que no entiendo, es que esto. Y siempre después ya podía dormir, me reconfortaba, y aunque dormía poco, pero pues me sentía mejor. Ya después de que me pasó esa experiencia cercana a la muerte, como que se me quitó y como que fue la forma de Dios de decirme, aquí estoy, es esto, ¿no? Después, pues ya conocí a mi esposo, pero fue todo un proceso, le digo, de conocer al Señor. En realidad en la universidad yo siento que es algo muy positivo, que si tú eres cristiano o crees en Dios, vayas a la universidad y trates de hablar con esa gente, porque hay muchos como yo en ese momento que me hubiera gustado mucho que alguien me hablara de Dios. Tenía una amiga cristiana en esos momentos y nunca me habló de Dios. Nunca me dijo, oye, pues Dios está aquí, te va a ayudar o algo. No, nunca. Simplemente, pues siempre decía, Dios te cuida, Dios te bendiga, pero no me hablaba más a fondo. Claro. Y de hecho luego le reclamé, le digo, ¿por qué no me decías? Y ya me decía, bueno, pues no sé, como que también siento que les da pena, porque claro, a mí también me pasó, pues cuando recién convertida o recién conocía al Señor, yo quería hablar todo el tiempo de Dios, todo el tiempo, y mi familia era la primera que sufría eso, porque siempre les decía, y siempre, cualquier cosa que decían, es que es por Dios, es que es por Dios, esto es por Dios, y siempre, ya los tenía hartos, yo creo, pero pues yo creo que, y llega un punto en el que como ya lo sientes que se van a desesperar, como que se enojan, pues ya como que te reservas, ¿no? Y creo que eso le pasaba a mi amiga, tal vez pues claro, le daba pena que yo la fuera a rechazar o algo pasaba, ¿no? Pero yo en ese momento me hubiera encantado escuchar una palabra de aliento de un cristiano, un creyente que me dijera, es que Dios está contigo, tú pídele o no sé. Fíjate qué interesante lo que has comentado ahorita, porque pues eso es precisamente lo que busca este tipo de conversaciones, ¿no? Crear sobre todo la conciencia, la reflexión, también motivar a las personas que nos oyen, ¿no? Y que tienen esta inquietud a lo mejor, o que tienen personas que están en esta situación hoy en día, ¿no? Personas que están estudiando, que por estar estudiando muchas veces decimos, no, pues están plenos, ¿no? Están plenos porque están conociendo, están formándose, pero no están conscientes de que todos batallamos con luchas internas, ¿no? Con esas luchas internas, y a veces esas luchas internas se intensifican en la soledad, ¿no? De un estudiante universitario en donde está lejos de su casa, a lo mejor no está tan cobijado por la familia y cosas así, ¿no? Yo te imagino así, ¿no? En esa situación en donde a lo mejor sí estabas aprendiendo, sí estabas todo estudiando, pero había luchas internas que definitivamente no podían satisfacer ni el mejor maestro de ahí de la clase, ni nada del conocimiento que se te daba en la universidad, sino
debería ser forzosamente la palabra de Dios que pueda entrar y llegar en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión creamos a partir de esto? Pues definitivamente tomamos la invitación que tú haces, ¿no? Compartir la palabra, compartir una palabra que sea de aliento, una palabra que sea el evangelio mismo, ¿no? Personalizado, un evangelio que pueda llegar a traer buenas noticias, ¿no? Porque hoy en día es muy común escuchar un evangelio que casi es como un presagio al castigo, un presagio a que te va a venir mal si tú no haces. No, es que ya hemos convertido el tema del evangelio como un tema mucho más inclinado hacia la ira del Señor, un tema que más que Dios es un Dios castigador, que de justicia, que está muy enojado, y lo pintamos así. Yo siento que en lo personal pasó una etapa de mi vida que yo lo concebí así porque hubo predicadores, hubo gente que llegaba y decía, y yo de verdad que tenía pesadillas en algunas ocasiones después de escuchar cierta predicación. Y yo me acuerdo que en algunas ocasiones yo despertaba como llorando y decía, ¿y qué tal si me quedo? ¿Qué tal si yo me quedo aquí y qué va a pasar? Y era una desesperación quizá tonta, ¿no? En ese tiempo, pero era una desesperación al fin y al cabo. Pero ¿por qué surgía esta desesperación? Porque malinterpretaba yo también la palabra del Señor y pensaba que era eso. O sea, yo lo imaginaba con un Dios enojado que nomás hacía algo y ya estaba a punto de castigarme o pegarme o hacerme algo en contra mía, ¿no? Y híjole, cuando yo conozco la palabra, en alguna ocasión leí ya el Evangelio de Juan, cuando en algún punto de ese libro le preguntan, le dicen, oye, muéstranos al Padre y nos basta. Y le contesta el Señor Jesús, le dice, oye, tanto tiempo he estado con ustedes y no han visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y de ahí el escritor como que hace un silencio a propósito. Y yo digo, ¿por qué ya no me dice qué reacción tuvo Felipe o cómo sintió Felipe? Pero ahí como que me deja el tema a la imaginación. Ahora yo conociendo cómo era el pueblo judío concebía un Dios pues estricto, un Dios que no se juntaba con mujeres, menos con prostitutas o con personas de dudosa reputación. Con niños, ni se piense que Dios podía juntarse con niños, porque pues eso no, los maestros no podían hacer eso. O sea, ¿cómo va a juntarse con gente que anda en fiestas y está ahí tomando, comiendo? ¿Cómo va a estar ahí? Y eso, un sector del evangelio lo veta, ¿no? No lo quiere mostrar porque quiere formar a un Dios como encasillado a su propio criterio, ¿no? Y yo en lo personal, cuando yo comienzo a entender, yo me siento como Felipe, yo empiezo a sorprenderme. Entonces Dios es así. Dios puede tener tolerancia con las prostitutas, ahí andar con ellas, compartirles el evangelio, puede hablar con niños, abrazarlos, bendecirlos. ¡Wow! Ese es un Dios que yo no conocía, es un Dios que sí se refleja, que sí me convence. En lo personal, hasta hoy en día, esto es lo que afirma mucho más mi convicción. ¿Sabes? Porque comienzo a comprender más el Evangelio. Porque eso es el evangelio. Porque mucha gente dice, no, es que ustedes son muy liberales porque predican solo de amor, porque solo predican el lado bueno, no predican la justicia, no predican la ira. Y es que pues la ira pues sí está reservado para los hijos de perdición, para los hijos de desobediencia, como dice la palabra. Pero mientras yo creo que estamos siendo llamados para llevar ese mensaje a aquellas personas que están así como tú. Y muchas veces minimizamos este tema. No, pues es que son cosas de jóvenes. Eso pasa. Eso les va a pasar en un ratito. No te preocupes, eso les pasa siempre. Son sus tonterías. No, definitivamente que tenemos que poner un alto ahí y pensar
y darles el lugar correspondiente a estos jóvenes que están pasando por esa situación. Porque yo en lo personal, y con mucha tristeza yo lo digo, nos ha costado a 2, 3 jóvenes conocidos nuestros, que a lo mejor en un principio pensar, no, eso está jugando, se le va a pasar. Y al ratito amaneció colgado, amaneció sin vida, se quitó la vida. ¿Por qué? Porque no escuchó un evangelio. Porque nosotros estuvimos callados ahí. Y voy yo por delante. Y creo que quienes están viéndonos también deben aceptar su responsabilidad en esto. Vamos por delante. Si tú conoces el evangelio y no lo predicas, o si tú conoces el evangelio y solo por tu carácter de ogro comienzas a predicar un Dios castigador, definitivamente que en vez de que sirvas de aliciente, de alivio al dolor de aquel que está en un proceso así difícil, lo que vas a hacer es como echarle sal a la herida y le vas a empujar. Está a un punto de lanzarse al vacío y tú le vas a llegar y vas a darle la patada, la última patada, para que se vaya, ¿no? Y en este caso yo creo que es muy importante. Yo te tomo la palabra totalmente y estoy con esa convicción de que debemos invitar a la reflexión a todos aquellos, ¿no? Para que nos unamos, ¿no? En dar una palabra de bendición, de aliento, de a lo mejor de orar por ellos. ¿Por qué no llegar a ellos y abrazarlos? ¿Qué te pasa? A lo mejor estás bien, a lo mejor es lo que pase, pero Dios ahí está. Lo que pase, pero Dios tiene un plan para ti. Lo que estés pasando, no creas que no tiene solución. En Dios tiene solución. Y qué importante es cómo redireccionarlos. Todos estamos siendo llamados. Creo que esta reflexión de esta mesa también está contribuyendo a eso. Entonces, no sé qué pienses más al respecto. Pues sí, en realidad yo creo que pues algo de lo que también me quedé mucho al momento de estudiar la Biblia fue que Jesús hizo mucho hincapié en los primeros 2 mandamientos, ¿no? Okay. De amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Creo que el segundo es el que más cuesta, ¿no? A veces, porque yo inclusive siendo católica, pues amaba a Dios, sentía yo que lo amaba porque pues siempre estaba presente en mi vida de alguna u otra manera. Pero el amar a otros, o sea, y uno piensa que a lo mejor es, ay, no, pues nada más, pues sí, amo a mi familia, amo a estos, a lo mejor a mis amigos, etcétera. Pero yo creo que también es amar a los que parece que no pueden ser amados, ¿no? Como que por más que uno se esfuerza o que trata de convencerlos de que esto está mal o así, pues se enojan, ¿no? Como que te rechazan y esto. Entonces ahí, en vez de enojarte tú con ellos y decir, ¿por qué no aceptan? ¿Por qué no ven esto? No, es como más bien pues amar esa parte y decir, ay, es que pobres necesitan esto, tal vez yo no soy la indicada, tal vez yo no tengo por qué decirles esto, el Señor va a llegar de alguna otra persona y les va a decir, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que en cuanto acepté al Señor y así, sentí un peso tan grande en el sentido de que tengo mucha familia que quiero que conozca al Señor así como yo conozco al Señor, ¿no? No digo que sean malos, que seas católico o cristiano o alguna religión en particular, o ateo, o como sea, pero más que nada la relación con el Señor es lo que siento que les falta muchas veces en ciertas religiones. Y como yo lo viví, yo estuve ahí, yo sé lo que es que no estés con esa convivencia. Y uno piensa que sí, pero en realidad ya que te sales de eso y ya que empiezas a ver realmente a Dios, ahí es cuando dices, no, es que en realidad eso no era Dios. Claro. Sí, y pues la verdad es que yo le digo, siento ese peso con mis padres, con mi familia en general, porque yo quiero que conozcan al Señor. Y tal vez presiono de más, tal vez está mal, tal vez debo de relajarme y decir, bueno, el Señor sabrá cuándo, pero es que cada que los veo siento que no puedo callarme, o sea, tengo que decir algo porque si no siento que es una cuenta pendiente que voy a tener. Y pues es mi familia y sí quiero que estén bien, que se sientan tan a gusto como yo me siento ahorita y que sé que me voy a sentir mucho mejor después, con el paso del tiempo. Y cada vez que, por ejemplo, llego a tocar fibras sensibles de repente,
y que de repente como que sí me escuchan, como que sí dicen, bueno, he visto un avance significativo, la verdad. Mi esposo también me ha ayudado mucho, mi suegra también ora mucho por mis papás, bueno, la familia de mi esposo en general, y siento que ha habido mucho avance. O sea, me acuerdo que ahí fue donde experimenté otro milagro, porque mi papá y mi mamá eran muy complicados para hablarles de Dios. O sea, tanto que ni querían ir a mi boda, era todo muy complicado. Y al principio fue una lucha muy fuerte, muy, muy fuerte con ellos, porque, ay, ¿me quieres convertir? Ay, que no sé qué, yo no quiero ser cristiano. Y yo no era eso, o sea, no era que los quisiera pasar a mi religión ni a mi iglesia, o sea, no era eso. Era que quería que conocieran a Dios, porque conociendo a Dios ya ellos sabrían qué hacer con eso. Y después recuerdo que pues yo siempre trataba de hablarles de Dios, y oraba cuando iba yo a comer y todo, y ellos me veían, ¿no? Y así, pero sí como que me veían feo, me veían así raro, o no sé. Y me acuerdo que un día estábamos en una iglesia, bueno, en un culto, aquí, bueno, en Zacatlán, y estábamos ahí orando y todo, y mi suegra pidió por mis padres esa noche. Y bueno, yo siempre me ha dado mucha vergüenza pedirles a los pastores que oren, la verdad, porque pues siento que, no sé, me da pena. Porque digo, ay, es un poco egoísta de mi parte, tal vez hay otras cosas más importantes, no sé. Entonces, bueno, yo siempre de por sí pido, pero mi suegra lo pidió y la verdad se lo agradecí mucho, porque pues a mí me daba pena. Y al otro día, mire, es que como al otro día me dicen mis papás que ellos tenían una fonda, y que llegó un cristiano y que comió y que le gustó tanto la comida que le dijo, oiga, ¿puedo orar por ustedes? Y él le dijo sí. Pues le dio pena, yo creo, también, pues a mí sí me grita, ¿verdad? Un cliente, ¿no? Pero a él ni modo que le grite. Y ya se puso a orar, y después me platicó, bueno, ya en ese día me dijo, oye, ¿qué crees? Me pasó esto. Y me gustó tanto su oración que comprendí que pues te he estado reprimiendo y no sé qué, y me hizo sentir mejor de que ya se sentía el a gusto con esa parte. Sí. Y entonces yo dije, ay, gracias, porque fue ahora sí por la oración, siento yo. Claro. Y poco a poco he visto como así el avance que han tenido ellos en esa parte. Cada vez puedo hablar más con ellos, ya me siento más a gusto hablando con ellos de eso. Y yo digo, bueno, a lo mejor les voy metiendo la espinita nada más. Y ya alguien más va a llegar y le va a decir justo lo mismo que yo les dije y le van a creer, ¿no? pero lo importante es que pues ahora sí ya van avanzando, ¿no? Te comparto el evangelio ahí donde estás, en esa etapa donde estás. Esto es el evangelio. Dice una parte de la escritura refiriéndose a lo que hicieron los apóstoles. Y decía Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Te fijas que cada quien hace lo que le corresponde, su parte, ¿no? Tú estás a lo mejor sembrando. Va a venir alguien que va a regar esa semilla, va a humedecer esa semilla para que pueda germinar. Pero ¿quién da el crecimiento? Lo da el Señor. Hay una parte que se encarga el Señor, como esta parte, ¿no? O sea, estos detallitos, yo lo veo así. Yo por eso también en mi persona yo me concibo como un admirador del Señor, alguien que admira maravillosamente el tema de cómo funciona el Señor, de cómo se relaciona con nosotros. Él se relaciona con detallitos pequeños a veces, así, pero bien formados, que dan un mensaje claro, directo, ¿no? Por ejemplo, este tema, ¿no? Que tú dices, bueno, pues mi suegra pidió oración por mis padres, al día siguiente pasa eso. ¿Crees que esto fue casualidad? A lo mejor quienes estén viéndonos piensan que nosotros interpretamos las cosas a nuestra conveniencia, y así he visto a muchos que piensan y pueden opinar. Sin embargo, esto se mueve por la fe. Nosotros damos crédito a que todo lo que está funcionando no está funcionando porque así
lo que hizo la casualidad, el destino, no damos crédito a ninguno de esas dos cosas, sino a Dios mismo, quien está al control de las cosas, ¿no? Y en ese sentido, cuando Dios te da esas pequeñas pruebas, ¿no? De que Dios está contigo, entonces ahí está el Evangelio. Por eso te digo, ahí está el Evangelio. Tú haz tu parte, ¿no? Te dice el Señor, haz tu parte, lo que te corresponde. Yo daré el crecimiento. Yo haré germinar la semilla, yo haré crecer, brotar esa semilla que ha sido depositada en el corazón. Y no solamente para tu caso, sino para todos aquellos quienes nos están escuchando. En muchas ocasiones, a lo mejor, los que nos están viendo, nuestro público, estará preguntándose también o estará diciendo, ay, es que estoy pasando por lo mismo. Es que he estado años y años hablándoles y no pasa nada. O en el mejor de los casos, por ejemplo, en tuyo, yo veo que, como tú dices, hay un proceso. Ah, qué bueno, va cambiándose y qué bueno, bendito sea el Señor, que en un momento ya el Señor abra totalmente los corazones. Pero en otros quizá no pase nada. A lo mejor se van endureciendo mucho más. Pero eso es una muestra de que Dios no está orando. No, al contrario, también Dios funciona de esa manera. A lo mejor gente que se endurece más y la persona que está orando por ellos o que le está predicando dice, ay, no está pasando nada. En vez de que yo les ayude, los estoy perjudicando. Bueno, quiero decirles también, hay una parte que el Señor les dice en este momento, ¿no? O sea, es importante que ustedes sigan pidiendo, porque dice la palabra, pedid y se os dará. Perseverad en la oración. No dejemos de hablar, no dejemos de compartir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Ya el Señor hará lo siguiente, ¿no? Hará los pasos siguientes. Muchas veces nos preocupamos por eso. Es lo que yo te escucho, en lo que yo te capto, pues esa es tu preocupación, ¿no? Pero que tu preocupación única sea compartir y que ahí vayas incluso cantando con gozo. Tú ya hiciste lo que te corresponde, ahí te dejo, ahí te dejo tu partecita, Señor, porque esa es la parte que le corresponde al Señor. Y creo que incluso, no sé si te ha tocado, muchos predicadores como que se desesperan, ¿no? Por eso se empiezan a aventar piedras y, ¡ay, arrepiéntase, pecadores! Y les dicen como que ya casi los quieren ir a traer a punta de pistola para que crean, Señor. Pero pues no funciona tanto así. En algunos casos a lo mejor Dios tiene sus excepciones siempre, ¿no? Y siempre habrá casos que puedan salir y decir, no, pues es que yo me convertí a punta de pistola. Bueno, pues bien, pero la mayoría no. La mayoría también tiene Dios sus procesos únicos y tan preciosos, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, a mí en lo particular me llama mucho la atención este tema de cómo conoces al Señor. Tu trasfondo es un trasfondo que no es tan común, que hoy en día pues personas de tu formación puedan acercarse a Dios y puedan decir, ay, es que yo ya he tenido un encuentro con el Señor. Hoy en día, te quiero decir que hoy en día es muy difícil encontrar este tipo de personas, porque hoy en día el tipo de personas que encontramos, bueno, pues yo sí encuentro a Dios, pero pues bueno, yo estoy en mi trabajo, pues sí, lo siento, y sí, pero como que no hay una relación mucho más cercana. En ti yo capto, yo siento que es una relación mucho más cercana, más viva, y eso es bueno, eso es a lo que debemos de motivar. Y creo que tú estás experimentando que esto va creciendo porque cada vez más Dios se revela, ¿no? Dios se revela. Sigues leyendo la Biblia, me imagino. Sí, de hecho ahorita estoy haciendo hasta como estudios. Como ahorita estoy como, bueno, estamos mi esposo y yo esperando un bebé, pues que empecé a escribir como un tipo diario de notas. Yo siempre me gustó mucho escribir también. Creo que se complementa por la lectura, claro. ¿No? Pero como que yo lo leo y lo entiendo y así, pero siento que a veces cuando lo trato de explicar, como que a lo mejor no me entienden, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es como un blog de notas, como de lo que estoy aprendiendo, como para
resumirlo lo mejor posible lo que Ok. estoy entendiendo. No sé, por ejemplo, ahorita estaba estudiando la circuncisión en Romanos y estaba yo poniéndolo así como tal, así mis notas y todo. Ajá. Digo, porque a lo mejor si mi hijo o mis hijos en general después me preguntan y yo no sé cómo explicarles, pues a lo mejor saco mi blog de notas y le digo, mira, es que es por esto, por esto, Ajá. por esto. Y siento que eso pues me ayuda a mí a relacionarme también con Dios porque a pesar de que ya había leído Romanos, lo vuelvo a leer y le vuelvo a entender otras cosas. Oye, pero déjame decirte, o sea, te metiste en un tsunami. Te digo, o sea, en la Biblia nosotros consideramos, bueno, los que tenemos como un poco de trasfondo de cómo se consideran los libros. Por ejemplo, hay libros que son, pues, relativamente históricos, que son narrativas, o sea, prosa. Ajá. Están escritas así, narrando historias y todo ese tema. Esos son categoría uno, ¿no? Sí. Categoría uno, ¿no? Pues esos libros, ¿no? Vienen una categoría 2, viene una categoría 3, viene una categoría 4. Es que Romanos es una categoría 4, digámoslo así, porque es teológico. Claro. Quiero teológico en el sentido de que si ay, es que, y más si lo lees en la versión de los 60s. Reina Valera. Reina Valera. No, es que es casi imposible entender si no es porque Dios está ahí también iluminándote, guiándote. Pero Ajá. fíjese que, bueno, yo Ajá. siento que lo que a mí me ha ayudado, y eso lo descubrí, bueno, viendo varios predicadores, Ujú. no es nada más basarme en una versión de la Claro. Biblia, porque la verdad es que sí, o sea, el Reina Valera me gusta mucho porque como que le entiendo en parte a la parte como antigua o algo así, Ok. como lo que trataban de decir en su base. Ujú. Pero lo complemento ahorita con la nueva traducción viviente. Ok, Entonces, bien. que yo siento que ahorita, hoy en día, deberían de checar en sus teléfonos así todos, todos tenemos un montón de Biblias ahí a descargar. Biblias multiversiones, Sí, ¿no? luego algunas Ajá. personas como que dicen, no, pues es que yo no tengo Biblia o así, pero pues Claro. ahora sí tenemos un buen en el internet, Es más, gracias a Dios. vamos a recomendar alguna liga con una Biblia multiversiones ahí Sí, en una estaría muy aplicación, bien, sí, sí. para que puedan estudiar y esto ayuda muchísimo, ¿no? Para ensanchar el El panorama, el vocabulario. vocabulario, entender mucho más de manera amplia. Y creo que también te ha ayudado mucho el tema de que has ido relacionando lo que hay en el Antiguo Testamento y lo que hay en Sí. el Antiguo Testamento, ¿no? El nuevo, Ajá, sí. porque se complementan. Sí, fíjese Ambos. que sí. Yo me acuerdo cuando estaba yo leyendo así el Nuevo Testamento, como ya había leído Ujú. el Antiguo Sí, sí. Testamento, ya decía, es que los judíos hacían esto, por eso es que Ándale, dice esto. claro. Y como que ya le entiendo en el Ajá. contexto. Claro, Yo así siento es. que sí a fuerza tienes que leer entre el Antiguo y el Nuevo. Ujú. Bueno, obviamente el Nuevo te ayuda mucho para la parte pues más espiritual, más relacionarte Sí, con sí, Dios, ajá. conocer a Ujú. Jesús y Sí, sí, sí. todos sus conceptos. Pero el Antiguo Testamento te ayuda mucho a entender por qué Jesús tuvo que venir. Claro, Entonces claro. ya lo vas leyendo y comprendes mucho de sus tradiciones, su cultura, su idioma, todo lo que tenía que ver con los judíos desde antes hasta ahora. Y pues, por ejemplo, en mi caso, cuando estoy... Romanos a mí me gusta mucho. La verdad, de Órale. todos los libros, creo que Qué del interesante. Nuevo Testamento, me gusta mucho Ajá. porque siento que va más dirigido a los gentiles. Ajá. Y yo me considero una gentil muy gentil. porque fui católica, bueno, pasé Claro, por varias claro. etapas. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo pues lo leo y como que me da esperanzas como para mi familia en general. Claro. Y voy viendo cómo les puedo enseñar, voy viendo cómo les puedo decir, porque bueno, también a mí me gusta mucho la enseñanza, me gusta mucho lo que Ok. tiene que ver con eso. Y yo digo, bueno, pues algo, el Señor siento que me ha dotado de ese don como de la lectura, de la comprensión lectora también, porque yo voy leyendo y o sea, le entiendo, digamos, le entiendo y luego le digo a mi esposa y me dice, no, pero a ver cómo. Entonces, siento que a mí me ayuda mucho por la comprensión lectora, Claro. que eso también es bueno fomentar, o sea, la lectura, todo eso, para que puedas también entenderle la Biblia, pues léete todo, porque si no, te va a costar, aunque leas la nueva traducción viviente, cuesta trabajo. Claro. Necesitamos al fomentar la lectura, necesitamos la escritura, todo lo que tenga que ver con eso para que pues también el Señor trate de hablar, pero bueno, Él siempre... Qué interesante, de verdad, y me encanta la manera en cómo
todo lo que tú has dicho es un material que va a estar disponible para todos aquellos que nos escuchen, nos vean, pero para crear la reflexión. Qué importante es que personas como tu perfil sepan cuán importante es el estudio de la palabra. Porque quiero decirte que estamos en una transición de una generación que ha venido siendo dependiente del líder, que ha sido dependiente del pastor, y esto ha generado un vicio, ¿no? Un vicio que no es tan... Yo digo que es un vicio que ha traído ciertas consecuencias dentro de las filas del cristianismo. ¿Por qué? Porque esta dependencia ha dejado toda la responsabilidad de estudio a un solo personaje dentro de la iglesia. ¿Y quién conoce la Biblia? Ah, pues el pastor. A ver, ¿dónde dice eso? Ah, pues es que lo sabe el pastor. ¿Y qué trata de Romanos? No, pues lo sabe el pastor. Y nosotros solamente nos conformamos con ir, sentarnos, escuchar. Y todo lo sabe el pastor, todo lo sabe el líder, todo lo sabe aquel que fue al seminario. Pero este punto en donde tú estás tocando, pues yo te conozco. Tú tienes relativamente un tiempo muy corto en el tiempo que te he conocido en el camino del Señor. Sin embargo, ya llevas como un camino recorrido. ¿Por qué? Porque te has valido también del tema de lo que has aprendido, ¿no? En tu historial, ¿no? En tu historial de formación, todo este tema de aprender a leer libros. Y este es un nuevo frente que Dios está formando. Estoy seguro que también nos están escuchando jóvenes profesionistas que tienen también esa inquietud. Animarles a la lectura de la palabra. A lo mejor en un principio se te va a complicar, pero poco a poco vamos a entrar en ese proceso, y créeme que vas a entrar también en ese proceso de enamoramiento, como pasa así contigo, ¿no? O sea, Dios te va a hablar, se te va a revelar ahí en esa palabra, que no es una simple palabra, es una palabra que cobra vida para darte buenas nuevas, para darte una relación con tu Creador, para darte fe, para darte esperanza, para darte todo aquello que necesitas, ¿no? Para suplir tus necesidades. En esta ocasión yo me siento muy complacido porque has tocado puntos, pero muy, muy, muy importantes en este tema, en cómo debemos o cómo podemos nosotros desde nuestro trasfondo, porque tú tienes un trasfondo profesional, académico muy importante, de formación, pero que eso no te ha limitado de conocer al Señor, al contrario, te ha impulsado. Ajá. Cosa que muchas veces yo he escuchado que esto dice, no, pues es que los universitarios ya están más materializados, enfocados a más temas más seculares y así. No, yo te veo a ti y digo, bueno, pues, híjole, que se cuiden los pastores al ratito, porque pues ahí está Fer formándose también en la palabra, estudiando la palabra del Señor, y créeme que Dios no te ha dejado sola, ha dejado a su Espíritu para que te guíe a toda verdad. Esa es la promesa de la palabra del Señor. Creo que cuando tú hables la palabra, ahí está el Espíritu Santo guiándote. Y una de las guías que el Señor ha dado también es precisamente formar esta mesa, en la cual tú has decidido con mucho entusiasmo participar, y es excelente. ¿Por qué? Porque estás como motivando a este sector de, primero, pues hablarles, todos los que conocemos el Evangelio, hablarles, no limitarnos, no pensar que son universitarios, ellos ya se creen como lo saben todos y tienen todo a la perfección. No es cierto, también tienen sus luchas internas, también tenemos que apoyarles. Hay una parte de ellos que, aunque se muestren en la televisión, ¿no? En donde se muestren en la pantalla, que son muy fuertes, que son invencibles, y que hay un lado vulnerable, hay un lado que necesita ser fortalecido. Y estoy seguro que muchos se identifican con esto. Ajá. Sí, no, y aparte, bueno, yo lo que he aprendido es que eso de secular y lo que es de Dios o así, no, en realidad no es tan así, porque yo creo que inclusive puedes aprender de la parte secular y usarla para algo positivo. Es que es un refuerzo. Sí, y es que, por ejemplo, yo lo vi en mi carrera, o sea, yo estudié lenguas modernas, aprendí técnicas de enseñanza a lo mejor, lo cual me ha servido a mí, ahorita que conozco a Dios, para tratar de enseñar de alguna manera lo que yo aprendí. Entonces, también, por ejemplo, los idiomas, ¿no? Ir conociendo esta parte de que los idiomas te pueden abrir camino hacia otras lenguas, claro, otras culturas,
hablando la palabra del Señor. Claro. Fíjate, qué interesante, porque también el Señor habla de lenguas, ¿no? De múltiples lenguas. Por ejemplo, aquí en nuestro país tenemos a 68 idiomas que se hablan, ¿no? En nuestro país. De ellas se desprenden 365 variantes lingüísticos, ¿no? Uh-huh. En todas ellas, ¿no? En tu trasfondo, pues tú sabes que cada lengua es una complejidad lingüística. Claro. Totalmente, pues, asombroso, ¿no? Entonces, eso no te aleja de Dios, no, al contrario, te acerca, dices, pues aquí está Dios reflejado, porque no pudo haber una casualidad que haya creado esta complejidad. Claro. Eso es lo lingüístico, imagínate en todas las ciencias. Todas las ciencias son otra cosa, ¿no? Y tú puedes ocupar todo porque como Dios creó todo, pues digo, pues de alguna manera lo puedes utilizar para fines con Dios. Y creo yo que pues al fin y al cabo eso de lo secular yo creo que sí, o sea, sí, obviamente la gente que todavía no conoce a Dios, sí, obviamente se pierde en la parte secular porque hay muchas tentaciones, hay muchas cosas y todo. De hecho, yo hasta la fecha sigo batallando con la parte secular porque me cuesta dejar muchas cosas que antes a mí me gustaban, ¿no? La música, libros, cositas así, nada malo, ¿no? Pero de cierta forma, pues que me alejan de Dios, ¿no? Y así, pero yo creo que tanto pastores como evangelistas, como misioneros, todos ellos deberían también conocer, ¿no? La parte secular para poder enfrentar también esta parte. Como pasó con Pablo, de alguna manera Pablo pues tuvo que hacer eso, o sea, tuvo que salir de su área de confort, que era la parte judía, salir de lo que él conocía y pues salir al mundo de los gentiles, que era otra onda. O sea, tanto que lo comparaban con dioses, ¿no? Me acuerdo en una parte, ¿no? Sí, tienes razón. Hechos, ¿no? Sí, en Hechos, que a Bernabé lo confundían creo que con Zeus y a él con Mercurio, no sé qué. Entonces, digo, pues imagínese, él me imagino que no conocía nada sobre los dioses griegos ni nada. Y pues de repente escuchar eso, pues se le ha de haber hecho una abominación, ¿no? Claro, Sin embargo, pues él les predicó con amor, él trató de enseñarles de alguna forma, pues esa parte, ¿no? Y pues el espíritu obviamente le ayuda, ¿no? Hoy en día tenemos muchas herramientas que nos apoyan, el internet es una de ellas, y creo que todos los pastores, todos los líderes, todo el mundo debería estudiar, siempre estudiar, tanto secular como la parte de Dios, para poder enseñar, porque si no, hoy en día ya todo el mundo quiere razón, quiere entender por qué. O sea, ya no quieren saber, porque yo lo digo y punto. No, eso ya no es suficiente, inclusive en los niños. O sea, los niños te preguntan, ¿por qué? Y si tú le dices, porque sí, como que se quedan así como que no te ya creen. demeritas, si es verdad ya lo demeritas, ¿no? Exactamente. O sea, con esa respuesta, porque no das una justificación. ¿Dónde está basado lo que tú estás asegurando? La verdad que tú estás ostentando. Sí, exacto, y de hecho yo creo que yo por eso también me cambié, se podría decir, de religión, porque si me hubieran dado una justificación, algo verídico, algo que me dijeran, pues es por esto, y sí, mira, lo puedes investigar en tal parte o así, sin enojo, o sea, simplemente pues enseñarme, ¿no? Claro, Pues creo yo que pues no hubiera nada que me hubiera hecho cambiar de opinión, porque pues hubiera sido fundamentado con la razón. Exacto. Pero pues mi esposo fue el que me fundamentó con razón. Entonces creo que eso fue la base de todo. Y mire que yo no he sido nunca de cuestionar a mis mayores ni nada por el estilo. Pero si alguien me cuestiona a mí y yo no sé responder, pues sí me siento mal. Claro, Digo, pues ¿cómo no voy a saber responder esto? Se supone que es algo que yo creo, ¿no? Claro. Entonces creo que hoy en día todo mundo, hay muchos jóvenes que necesitan eso. O sea, necesitan saber por qué creen en esto y pues ahora sí necesitan los pastores estar documentados al respecto. Claro, sí, así es. Qué importante es como acompañar esto y complementarlo, ¿no? El tema del conocimiento que hoy en día se imparte no es un conocimiento que está peleado con la Escritura. Si vamos mucho más profundo, vamos a encontrar raíces compartidas y vamos a potenciar el conocimiento. Yo me imagino a un doctor que está formándose en la universidad, pero que conoce esta parte de la Escritura, ¿no? La parte de la Escritura en donde complementa
a su profesión, ¿no? Tú en la parte de la lingüística, también hay un complemento muy fuerte, ¿no? Con la escritura misma, ¿no? Y qué bueno que recalcas este tema. No está peleado este conocimiento, al contrario, porque viene de la misma fuente de Dios, ¿no? Y de alguna manera, pues esto es lo que buscamos, ¿no? Buscamos generar reflexión, no buscamos institucionalizar lo que son nuestras conversaciones y decir, esto es la única verdad, porque sabemos de verdad, en definitiva, que en Dios está toda la verdad. Nosotros estamos con esta convicción de que hacemos lo que nos corresponde, así como te he comentado al principio, ¿no? Nosotros nos corresponde sembrar la palabra, nos corresponde compartir el evangelio, nos corresponde también predicar en amor, ser tolerantes, ¿no? Abrir nuestra perspectiva, nuestro panorama. Ese es el propósito de esta mesa titulado 7001, ¿no? Entonces, estamos muy contentos, muy agradecidos por la oportunidad que tenemos de charlar. Creo que no va a ser la primera, va a ser una de tantas charlas que podamos tener con nuestros amigos, con los invitados que tengamos aquí en esta mesa. Y pues yo quiero agradecerte mucho este tiempo de conversación que ha sido de mucho provecho. Estoy seguro que no solamente para mi parte, sino para todos aquellos quienes nos ven, nos escuchan, porque hemos logrado nuevamente un cometido más, que es generar la reflexión a partir de las experiencias vividas de nosotros como personas, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho. No sé si quieras agregar algo a esta primera charla, porque vamos a llamarlo primera charla porque van a seguir muchos más contigo, y te agradezco mucho antes que nada, antes de cederte el tiempo, y pues ojalá que pronto estemos nuevamente aquí. ¿Algo más que añadir? Pues no, nada más que, pues sí, como usted dice, siempre tratar de ver a la gente con amor, porque a veces parece que están siempre peleando, ¿no? Como por ideales que no van, cuando pues no se trata de pelear, sino como que tratar de comprenderlos en su ignorancia es lo que saben, ¿no? Bueno, yo en mi punto de vista, en ese tiempo pues era yo ignorante, no sabía gran cosa, y sin embargo pues peleaba por mi fe, que todavía ni la conocía bien, ¿no? Entonces pues creo que sí es importante comprenderlos, tratar de tener paciencia y pues sí, pues como usted dice, regar la semilla. Claro, así es. Y pues creo que has concluido perfectamente, dejándonos como en puntos suspensivos, así como terminaban aquellos libros que antes leíamos con caricaturas, decía continuará, ¿no? En este tema de la pelea entre los cristianos y que están bombardeándose, uno al otro le tira, no, es que yo tengo la sana doctrina, y el otro dice, tú no, eres bien liberal, y tú, ay, no, eso será un tema siguiente que vamos a tratar en esta mesa, interesante también, pero qué bueno que ya has anticipado algo de la reflexión de esta siguiente conversación, predicar con amor. Qué interesante es predicar con amor, así como lo hace el Señor. Muchísimas gracias nuevamente, Fer, y pues a toda nuestra audiencia, a todo nuestro público que nos sigue a través de este canal, pues les agradecemos muchísimo el favor de su atención, y estaremos generando más charlas que pues conduzcan a la reflexión, a la vivencia de la palabra, y muchas gracias por seguirnos. Estamos en 7001.